Si algo debemos reivindicar del presidente Chávez, aquella frase que dio en el golpe timón, que esta es una revolución democrática, por lo tanto nosotros debemos convencer en vez de imponer. Y yo creo que de eso estamos impregnados todos los revolucionarios. El día, en la actualidad, concejal, hay un panorama económico bastante complicado, ya es conocido por todos la situación de las colas, del desabastecimiento, de la escasez de alimentos y medicinas. El ministro Luis Marcano, ministro de Comunicación e Información, se pronunció este fin de semana sobre los CLAP, que es otro tema también que ha generado muchísima polémica porque se denuncia que no llegan, que están quizás dejando por fuera personas que disienten del gobierno nacional. ¿Cómo se está llevando esta jornada en el estado Aragua y si considera usted que es un plan que va a ser eficiente? Ya se ha dicho que es coyuntural por la situación, pero ¿sí va a funcionar en algo la aplicación de estos CLAP? Fíjate, aquí hay dos temas centrales. Una cosa es la estrategia económica, que es el problema estructural de la economía, que yo espero que tengamos oportunidad de hablar de esto, y otra cosa son las medidas coyunturales, tácticas, si lo quieres decir así, para apalear un poco la situación de crisis. Los CLAPs vienen a repartir un porcentaje de la necesidad de alimento que se requiere en el país, y a quién va dirigido especialmente los CLAPs, y lo dijo Freddy Bernal en varias ocasiones, lo ha dicho, a los sectores más vulnerables, que son precisamente aquellos que pueden estar susceptibles al fenómeno del hambre, como popularmente lo conocemos. De tal manera que es correcto. Si nosotros tenemos una cantidad de comida que está fluyendo por la frontera, por los cientos de pasos irregulares que hay, se ha hecho muy difícil el control de ese alimento. Tú cruzas la frontera y a aquel lado encuentras la harina de todas las marcas, encuentras los artículos de higiene del hogar, la comida. Bueno, efectivamente el Estado está obligado a proteger a los sectores más vulnerables y eso es lo que se trata de hacer con los CLAPs. Ahora bien, los CLAPs no son la medida estructural, como también lo ha dicho el gobierno. Nosotros tenemos un problema central que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo. Es decir, nosotros teníamos un petróleo en $120 y nos sale aproximadamente en $17 producir un barril. Estábamos ganando $103 en estos datos que estoy dando por barril. Nos bajó a 30, a 35, es decir, estamos ganando ahorita $14, $13. Una caída de más del 90% de nuestro ingreso. Era lógico que nos iba a afectar. Además, consideremos que el 90% del PIB de exportación, es decir, de todos los dólares que entran al país porque se produce en Venezuela y se exporta, provenía de la renta petrolera. Y teníamos 100 años, desde la promulgación de la ley de hidrocarburos de Gómez, y muy especialmente la promulgación de la ley de impuestos sobre la renta petrolera de Medina Angarita, a Venezuela comenzó a entrar unas cantidades gigantescas de dinero producto de la renta petrolera, pero no era resultado del desarrollo de la fuerza productiva, el aparato industrial, agroindustrial, del desarrollo del campo. Entonces de pronto Venezuela se convirtió en un país con un alto nivel de consumo, con una capacidad de compra, con una capacidad de ejecución de grandes obras, como en efecto se han hecho desde los gobiernos de Pérez Jiménez hacia acá, de Medina Angarita hacia acá, pero ahora cayó la renta petrolera. Eso nos obliga a nosotros a reflexionar sobre ese tema. Precisamente, son ya 17 años de gobierno revolucionario. ¿Qué pasó en esos 17 años que no se pudo diversificar la economía y dónde queda la declaración del presidente Nicolás Maduro que aseguraba que si el petróleo llegaba a cero, íbamos a estar igual bien? Este no pareciera ser el escenario en ese momento. Bueno, primero no son 17 años que no se pudo diversificar, son 100 años que no se pudo diversificar. Y ahí, como venezolanos, tenemos que hacer una revisión de qué pasó con nuestro modelo económico rentista. El modelo económico venezolano fue un modelo capitalista rentista y además dependiente desde el punto de vista del conocimiento, la gestión del conocimiento, que es otro drama que poco sale. Pero, por ejemplo, cerca del 81% de todos los equipos eléctricos y electrónicos que se consumen en Venezuela provienen de países, por ejemplo, de la OTAN. Y eso le genera un nivel de vulnerabilidad a la soberanía nacional. La refinería, por ejemplo, los equipos mecánicos llegan al 78%. Este fue un estudio que hicimos el Ministerio de Industrias Ligeras en el año 2007-2008. En base a eso se construyó el plan de industrialización, que lo llamó el presidente Chávez el Plan 200 Fábricas Socialistas. Fue un plan que estudió las cadenas productivas y se concentró en identificar cuáles eran los eslabones estructurantes de esas cadenas productivas para garantizar que esas industrias que se crearan empujaran, movilizaran a las otras industrias. Por ejemplo, la industria automotriz genera entre 30 y 36 autopartistas que le aportan, por ejemplo, el asiento del carro, aportan el disco de freno, partes eléctricas. Entonces, si nosotros ensamblábamos autos acá, podíamos activar a la postre una cantidad de industria. Bueno, eso es un poco lo que debemos plantear en Venezuela y lo que planteó
Bueno, ese plan se elaboró, se diseñaron un conjunto de acuerdos y convenios internacionales para la adquisición de la tecnología que no teníamos. Lamentablemente ahí hubo algunos cambios en el ministerio por la propia situación nacional y a veces se enfoca, de repente llega un ministro y se enfoca más en un área, no en otra área. Yo creo que ese plan va un poco lento, eso hay que reconocerlo. La falta de continuidad puede ser... digamos, pero más dependiente del funcionario que esté al cargo. No tiene que ver con la falta de política, la política está, sino que esa política finalmente deriva, está en manos de uno u otro funcionario y a veces hay algún funcionario que pone el acento en un área o pone el acento en otra área. Ahí se han elaborado, hay varias fábricas que se arrancaron, Benirauto, por ejemplo, la fábrica de computadoras, BIT, la fábrica de celulares, entre otras fábricas que han funcionado. Todavía faltan otras fábricas por hacer. Yo en todo caso creo que hay que volver a ese plan, hay que revisar las áreas que faltaron por avanzar. Y por otro lado está el tema del campo, el campo venezolano. Nosotros necesitamos activar con mucha fuerza el campo venezolano y el campo venezolano tiene unos problemas que pudiésemos catalogar como endémicos, que son problemas de hace muchísimos años, por ejemplo, el sistema de riego, por ejemplo, el tema de financiamiento, la vialidad del campo, el acceso a los insumos, son cosas, bueno, de que, por ejemplo, mi familia produce hace 35 años, de que yo tengo memoria, estoy vinculado al campo y siempre hemos tenido problemas con estos temas. Ahora se suman en algunas partes del país otros problemas, como por ejemplo el de la inseguridad, que sin duda alguna, por ejemplo, en algunas zonas del estado de Aragua, está afectando a las zonas campesinas. Ahora, son problemas coyunturales en este caso y unos más estructurales que hay que atender. El ministro de Agricultura y Tierra ya ha anunciado una cantidad de medidas en este orden y bueno, yo hago votos porque logremos avanzar con esa propuesta. Creo que son correctas lo que viene planteando el ministro, pero siempre que nosotros logremos activar el campo consume mucha mano de obra, eso es muy importante decirlo. Una hectárea de pimentón te puede absorber alrededor de 20 trabajadores, una sola hectárea. 100 por 100 metros cuadrados. Si nosotros activamos el campo, activamos también la mano de obra, pero a su vez es el insumo para la agroindustria. Y la agroindustria entonces no solamente de ahí deriva el alimento que nosotros comemos, sino también el de los animales. Pero eso exige también un tercer área que es importantísima, que es el tema del conocimiento. Por ejemplo, el alimento para animales se produce con la soya. La soya es el generador proteico para que, por ejemplo, las gallinitas pongan sus huevitos diarios, la Isabraham. La soya no se produce en Venezuela. Cuando caen los precios del petróleo y sube el dólar, empezamos a tener un problema muy serio con la importación de soya. Nosotros estamos obligados entre el sector privado, el sector público y la comuna, por supuesto, a generar alimentos alternativos que sustituyan la soya y los hay. La moringa, por ejemplo, es un ejemplo de eso. La bora, por ejemplo... Pero eso no son procesos muy largos. No son... Adiestrar, en este caso, a la fuerza productiva del país a usar este tipo de Pero es que no hay otro alternativa. camino. Fíjate lo siguiente, en Japón lanzaron 2 bombas atómicas. Quedó devastado ese país. Y 20 años después era una potencia económica. Alguien que me estará viendo, bueno, estás poniendo un ejemplo del capitalismo. Vamos a hablar de la Unión Soviética. Era un país feudal. Lenin trató de aplicar unas medidas económicas, bueno, a rajatabla desde el punto de vista socialista, y en 1919 tiene que echar para atrás y hace algunos acuerdos con sectores capitalistas para adquirir el conocimiento y poder desarrollar la Unión Soviética. Pero hay voluntad de pactar o de... Pero bueno, ¿y qué son los motores? Los motores que está haciendo el gobierno es eso. Pero hay denuncias que no participan todos los sectores. Bueno, no o por lo menos no todas las empresas privadas. Quien no quiera participar, obviamente tú no lo puedes obligar. Pero yo creo que aquí el único camino que tenemos en este momento los venezolanos es producir. Y es un camino que no es corto. Eso también hay que decirlo. Tú tienes razón en lo que planteas. Porque, como decía Peter Drucker, los pingüinos no aprenden a volar tan rápido. Nos va a tomar tiempo. Y para mí el corazón de esto tiene que ver con el conocimiento tal como tú lo planteas. Si tú encuentras algo común entre el desarrollo de Japón, o de Alemania posguerra, o de China, o de la Unión Soviética, por dar ejemplos entre socialismo y capitalismo, lo común es que apostaron al desarrollo de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento. Porque la riqueza finalmente de una nación no es que tengamos una montaña de oro, de bauxita o de minerales preciosos. Eso puede estar ahí, puede durar 200 años y no lo explotamos. Lo que determina la riqueza de una nación es la capacidad de su pueblo de producir, de agarrar esos minerales, lo que se produce en el campo y transformarlo. De tal manera que Venezuela, para convertirse en un país realmente rico, necesita apostar al desarrollo de su fuerza productiva y eso implica, por supuesto, la inversión importante en capital fijo, en maquinaria, en vialidad, ferrocarriles, que lo estamos haciendo, pero además en el talento humano. Las universidades, por ejemplo, es un tema que casi no tocamos. Pareciera que las universidades no tienen nada que ver con este tema. Bueno, ¿hacia dónde van dirigidas las tesis? Todos cuando nos graduamos tenemos que hacer una tesis. Yo recuerdo muchos compañeros de clase de ingeniería mecánica que su tesis era, por ejemplo, una peladora de patos o carros de carrera.
Bueno, ¿y por qué no hacemos tesis vinculadas a los problemas que tenemos hoy en la producción? Bueno, entre otras cosas porque la universidad está totalmente desvinculada al hecho productivo. Y no solamente culpa de la universidad, es culpa de la universidad y es culpa en general de la sociedad venezolana. Concejal, hay comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Por acá le pregunta @conde Noemí, le dice: en el 2013 estaba el dólar en 100 y yo hacía cola para pañales y demás, ya estaba la escasez. ¿Qué responde? Bueno, precisamente el gobierno estableció una política de control del dólar y esta política tuvo sus efectos, no tiene sentido repetirlo. Ahora, en la medida que el petróleo comienza a bajar, Venezuela se encuentra frente a un mundo que no tiene dólares para comprar en el extranjero ni los insumos fabriles, ni tiene dólares para, además, importar lo que requiere. Pero además de eso también hay que decir algo que con mucha precisión. No es solamente el problema de la industria petrolera, también existe un sabotaje económico. Yo se lo puedo demostrar a cualquier persona de la forma más científica posible. Bueno, métanse en las calificadores de riesgo y evalúen cómo se califica el riesgo de un país. Uno de los elementos, precisamente, son sus capacidades de responder. Nosotros tenemos una reserva de petróleo, la más grande de la humanidad. 300 años de petróleo que no tiene nadie en el planeta Tierra. Ese es un factor que aumenta la solidez de un país. Entonces, ¿cómo podemos tener una calificación de riesgo tan alto? Por supuesto, me dirán, no, pero estamos considerando A, B y C cosas, pero también hay D, E y F que no me están considerando. Y esa calificación de riesgo también afecta económicamente porque reduce la inversión, aumenta las tasas de pago de intereses, etcétera. Entonces, hay factores externos, también está, yo diría... Hay opción, rápidamente porque tengo que despedir, hay opción de que el sistema económico de nuestro país mejore. No tenemos otro camino. Es el único camino para salir de esta situación en Venezuela es producir. Todo lo que nos escuchan debemos sumarnos a la producción. Y además agregar algo. No ha habido otro momento tan maravilloso en los últimos 100 años para producir como hoy. Porque si antes tú producías, recuerdo una conversación que hubo con algunos actores en el gobierno, planteamos construir una fábrica de tela de blue jean, porque el blue jean es la prenda más común de los venezolanos, ¿no? Bueno, y en esa reunión hubo un funcionario que planteó: ¿para qué vamos a producir blue jeans que nos cuesta, por decir algo, 10.000 bolívares producirlo, cuando importarlo de China nos vale 4.000 bolívares? Eso es lo que pasaba porque teníamos muchos dólares, porque teníamos petróleo. Entonces nadie se iba a arriesgar a producir, a ganar 30, 40% anual, si en el comercio te ganabas 1000%. Hubo una hipertrofia del comercio. Bueno, nosotros tenemos que volver a la raíz de una economía que es la producción. Yo tengo mucha esperanza, de verdad tengo mucha esperanza. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Al concejal Sergio Sánchez, presidente de la Cámara Municipal del municipio María.